Nos hemos detenido en cómo sale el sol para poder darle sentido al tiempo. Los días pasan y de pronto se pierde la noción de qué día se vive, qué mes. El sol avisa y determina eso. Podemos ver cómo su luz se alarga en la ventana, cómo sus partículas de luz besan las superficies y se extiende como una mancha de humedad. Después se va encogiendo, lo cual quiere decir que la tarde está llegando. No es fácil seguirle el ritmo al sol. Incluso es tan intenso que sus rayos se quedan retenidos en el cuerpo hasta más allá de la medianoche. El sol todo lo baña y resalta las cosas mínimas, donde hay pequeños universos revelados por primera vez. Iniciamos con Punto Universitario. Gracias por sintonizarnos a través de las diferentes plataformas de Radio WAPS, como por el 1180 de amplitud modulada o por MixLR, que nos encuentran como diagonal Radio WAPS. Mi nombre es Brisa Mendoza. Sean bienvenidos a otro programa más de Punto Universitario. Lo que acaban de escuchar es Crónicas de un Encierro 2, ya que la parte 1 se transmitió el programa pasado. Esta es una colaboración de nuestro compañero Ramón Cuellar. Y a continuación, en la sección de Mujeres Transformando la Ciencia, les vamos a platicar sobre Edith Bulbrink. Esta es una colaboración por Ariadna Esmeralda Ávila García. Ella es profesora investigadora en proyecto de fauna arrecifal y ella nos platica sobre la trayectoria de Edith Bulbrink. Así que los dejamos con este video y pues les comento rápidamente que Edith fue una gran mujer científica, dejó un gran legado en su rama. También logró que muchas personas a su alrededor magnificaran sus potenciales y es por eso que los dejo con este video y en un momento regresamos con más de Punto Universitario. Mujeres Transformando la Ciencia. Edith Bulbrink. Por Ariadna Esmeralda Ávila García, profesora investigadora en proyecto Fauna Arrecifal. Edith nació en diciembre de 1903 en la ciudad de Bonn, hija de Hortense Lunier Bulbrink, catedrático de inglés en la Universidad de Bonn. Desde los 7 años comenzó su formación en Klosterneuer-Lysum, hasta su ingreso en Gymnasium de Bonn, en donde estudió química, física y matemáticas. Al siguiente año ingresó a la Universidad de Bonn, enfocada en la fisiología, y en 1925 aprobó su examen preclínico e ingresó a la Universidad de Múnich, centrándose en medicina interna, pediátrica y cirugía. A sus 24 años aprobó sus exámenes finales de medicina, se mudó a Berlín y realizó su residencia en el Hospital Western. En 1932 volvió a Berlín para trabajar en la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Virchow, junto con el inmunólogo Ulrich Friedmann, aunque al inicio escapó del despido con el surgimiento del partido nazi, porque solo sus abuelos eran judíos. Ella también fue despedida en 1933. Sin embargo, pronto encontró trabajo con J.H. Bourne como asistente en Oxford. Durante su estancia en Inglaterra, publicó artículos basados en su trabajo rutinario de estandarización biológica, pero también, y de mayor importancia, algunos que describieron experimentos con fibras vasodilatadoras en varias especies animales. Estos la involucraron en el estudio del sistema nervioso y el control de la contracción muscular. En el año de 1949 pasó 8 meses en Estados Unidos, trabajando en Johns Hopkins, y dio conferencias en varias universidades. El siguiente año de regreso a Oxford, comenzó a trabajar en el músculo liso, un área en la que continuó durante 40 años y realizó su investigación más distinguida. Sus primeras publicaciones sobre el músculo liso le ayudaron a construir un grupo de investigación grande y floreciente, para el cual recaudó fondos significativos. Desde 1953 hasta 1970, bajo la dirección de Edith, sus miembros publicaron más de 200 artículos. Después de su retiro en 1971, le ofrecieron un pequeño laboratorio y una oficina en el Laboratorio de Fisiología.
y durante algunos años continuó trabajando activamente. Dentro de las condecoraciones más importantes fueron títulos honoríficos por universidades en Groningen, Lovaina, Hamburg-Saar en 1958, el premio Schmidberg-Platgate de la Deutsche Pharmakologie Gesellschaft en 1974 y la medalla de oro Wellcome en farmacología en 1985, además de ser elegida para el Royal Society. El 5 de julio de 1990, en el 11º Congreso Internacional de Farmacología en Ámsterdam, se hizo el anuncio de su muerte a amigos y colegas del mundo. Edith fue una gran mujer científica que dejó un gran legado en su ramo y además logró que muchas personas a su alrededor magnificaran sus potenciales. Hace unos días estuvimos platicando con el doctor Tobias Suenicke. Él es jefe del Departamento Académico de Ciencias de la Tierra y nos platicaba precisamente sobre las Jornadas Académicas de Ciencias de la Tierra, su edición número 29. Unas jornadas que por supuesto pues ya son toda una tradición en la universidad, y hoy retomamos precisamente estas jornadas, sobre todo para hablar acerca de un tema que ahí se abordó, que es por demás un tema pues de mucho interés para los sudcalifornianos, porque es una herramienta para describir la actividad ciclónica. Imagínense cómo no va a ser de importancia para nuestro estado esto. Así que vamos a escuchar esta información a continuación. Satélites, nuestros aliados en la predicción de eventos climáticos. Hoy retomaremos un tema de la 29ª edición de las Jornadas Académicas de las Ciencias de la Tierra, que es por demás del interés público, una herramienta para describir la actividad ciclónica. Aunque el enfoque planteado originalmente es para el Océano Atlántico, los datos que esta herramienta proporciona son válidos en cualquier de los océanos. La historia ha demostrado que un huracán puede ser muy destructivo. Son fenómenos que tienen un costo muy alto, tanto en vidas humanas como en pérdidas materiales. Esto motivó a investigadores de la UAPS y de la CICESE a revisar la actividad ciclónica en el Atlántico. Para empezar, monitorear las condiciones ambientales antes, durante y después del paso de estos fenómenos meteorológicos. Es de vital importancia para predecir la intensidad y la dirección del ciclón, además de establecer las acciones que reduzcan el impacto social y económico. Esta información, particularmente de las temperaturas superficiales del mar, se puede obtener a través de los satélites alrededor del mundo. Por ello se cuenta con el Grupo para la Temperatura de la Superficie del Mar de Alta Resolución, GHRSST, por sus siglas en inglés, una herramienta que permite el monitoreo en tiempo cercano al real. Los investigadores sugieren que, al combinarse con otros elementos o situaciones, se podría tener una mayor comprensión de cada evento de ciclón. Por ejemplo, los huracanes ocasionan propagación de ondas, lo que repercute en una elevación del nivel del mar. También se ha observado que en huracanes de categoría mayor a 2 se crea efecto de turbulencia en superficie. Esto es como revolver el agua, lo que a su vez consigue que algunos nutrimentos suban a la superficie. Uno de estos es la clorofila, que ha sido vista siguiendo la ruta del ciclón como una estela. Entre mejor se conozca cada variable en un evento ciclónico, mayor será nuestra comprensión de estos. Y no solo eso, puesto que el GHRSST tiene una cobertura diaria desde 1982. Los científicos pueden analizar eventos de forma histórica, 1982 a la fecha. Tal es el caso de Katrina y Odile, cuyo comportamiento fue inesperado. La ponencia Datos del GHRSST para la descripción de la actividad ciclónica en el Océano Atlántico, presentada por el profesor José Alejandro Ramos Rodríguez, en colaboración con los investigadores Eduardo González Rodríguez, Eleonora Romero Vadillo, Tobias Suenicke y María Flores López. En su plática, el investigador de la UAPS resalta la importancia del Grupo para la Temperatura de la Superficie del Mar de Alta Resolución, GHRSST, por sus siglas en inglés, para la predicción del tiempo a largo plazo y la detección del cambio climático a más largo plazo. Esto ayudará a no solo estudiar a fenómenos actuales, sino a evaluar de forma histórica eventos ocurridos desde 1982. Y
seguimos en Punto Universitario gracias a las personas que se han unido a la transmisión a través de las diferentes plataformas de Radio WAPS. A continuación, en la sección de breves historias, por una colaboración de Cristian Mesa Espinosa, él nos platica un poco sobre la historia de los cochimíes en el proceso de fundación de San Ignacio. Así que los dejo con el video y en un momento regresamos con más de Punto Universitario. Breves historias. Los cochimíes en el proceso de fundación de San Ignacio. Por Cristian Mesa Espinosa. Los primeros datos que conocemos son según la diferenciación lingüística que realizó el misionero jesuita Segismundo Tarabal, quien dividió 3 naciones distintas en la península. En el sur la Pericú, en la región central la Guaycura y al norte la Cochimí. La población total de las 3 naciones a la llegada de los misioneros en 1697 fue calculada entre 40 y 50,000 habitantes, estimación que fue confirmada por investigaciones etnohistóricas contemporáneas. La lengua de los pueblos cochimíes es también conocida como idioma laimon, y es la lengua de los pueblos que ocuparon la mayor parte de la península de California. La lengua original no es el cochimí actual, que es la manera en que se nombra a la lengua Miti-Pai que se habla en el norte de Baja California. La divisoria entre ambas es la misión de San Ignacio de Cadamacán, en el norte actual del territorio de Baja California Sur. Formaban grupos de colectores, cazadores, pescadores seminómadas que basaban su organización socioeconómica en el aprovechamiento integral de los recursos. La delimitación de los territorios de recorrido en los cuales cada banda podía disfrutar de los aguajes, de los vegetales de colecta y de la fauna terrestre se impuso para subsistir. Los miembros de cada banda compartían un territorio delimitado que incluía varios humedales. El número de familias de cada banda, lo mismo que el número de miembros de cada familia, era directamente proporcional a la capacidad de carga de los ecosistemas donde éstas establecían sus territorios de recorrido. El centro de esto lo constituía un manantial junto al que se establecía el campamento transitorio de la banda. La permanencia de sus miembros en cada campamento variaba según la disponibilidad de agua y de alimentos en las diferentes épocas del año. Cuando se había alcanzado el límite de explotación del sitio, para evitar el agotamiento de los recursos de colecta y caza, el campamento era transferido a otro manantial dentro del territorio de recorrido de la banda. El constante transitar entre los humedales tuvo por consecuencia que las especies de vegetales de unos y otros se mezclaran, dando lugar al primero de una serie de impactos antrópicos en estos sitios. El pueblo de San Ignacio es el producto de los sitios que misioneros jesuitas mantuvieron a lo largo de la península californiana, aprovechando la vida alrededor de los oasis que se encontraban como lugares idóneos para la vida sedentaria y el establecimiento de la vida católica. La vida dentro del sistema misión, impuesto por los misioneros católicos, genera en la zona modificaciones radicales en la cotidianidad de los pobladores seminómadas. Pronto los pobladores son bautizados y renombrados con nombres cristianos, apadrinados por los apellidos de sus acompañantes españoles. La antropóloga Alejandra Velasco explica que los cochimíes no se extinguieron hace 100 años. Más que exterminarse, se transformaron, reconfigurando su cultura e identidad como una forma de responder a las disyuntivas que les presentaron cada uno de los sistemas dominantes. Como en cada emisión de Punto Universitario, tenemos para ustedes la recomendación de Cultura para la contingencia. En esta ocasión, la recomendación es una serie que habla sobre los viajes en el tiempo y los mundos paralelos. Se titula Historias del Bucle. Si ustedes de casualidad ya la han visto, pues coméntenos qué les pareció, qué tal está. También queremos saber sus comentarios, sus opiniones. Esta es una colaboración de nuestro compañero Ramón Cuellar Márquez.
Cultura para la contingencia. Historias del bucle por Ramón Cuellar Márquez. Hay varias películas y series que tratan sobre los viajes en el tiempo y mundos paralelos, muchas de ellas complejas y con buenas estructuras narrativas donde el manejo de la lógica es fundamental para comprender la red de personajes y situaciones. En la serie de Amazon, Historias del bucle, se construye un universo de relatos separados, unidos por la línea argumental del tiempo a través de sus diferentes historias y personajes. Está basada en los dibujos surrealistas del sueco Simon Stallenhag, contenidos en el libro del mismo nombre. Consta de 8 episodios en su primera temporada. Cada capítulo indaga sobre la vida cotidiana y eventos fuera del orden común que viven encima de ese bucle temporal causado por una máquina que se construyó para desbloquear los enigmas de la vida y del mismo universo. Aunque cada capítulo cuenta una historia independiente, todos están conectados unos con otros y adoptan la visión de uno de los habitantes de la ciudad para centrarse en algún tópico de carácter científico o teórico y a su vez explorar profundamente los miedos humanos, el amor, el paso del tiempo y la necesidad de sentirse protegidos. A diferencia de otras series, esta pone en segundo lugar la tecnología para resaltar la importancia de las relaciones humanas. Vale la pena verla. Seguimos en Punto Universitario. El día de hoy hablaremos sobre el SIDA, ya que el 1 de diciembre fue el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Conocido como el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, SIDA es una enfermedad causada por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH. Este virus ataca fundamentalmente al sistema inmunitario, destruyendo las defensas del organismo y haciendo que la persona infectada padezca enfermedades y tumores. ¿Cómo se transmite la enfermedad? Hasta el momento, solo se han demostrado 3 posibles vías de transmisión de VIH entre seres humanos, que sería la primera, la parenteral, que es por exposición a sangre, sus derivados o tejidos trasplantados. Esto puede originarse por transfusiones o trasplantes sin control sanitario adecuado, por compartir agujas, jeringas que están contaminadas. También está por la sexual, se produce como consecuencia de la exposición a través de una práctica sexual vaginal, anal u oral. Y también está la vertical, que es la perinatal, de madre infectada a su hijo, durante el embarazo, el parto o la lactancia. ¿Cómo no se transmite? El VIH no se transmite en contactos cotidianos como lo son los besos, las caricias, los baños públicos, tos, estornudos, vasos, cubiertos, alimentos, lugares de trabajo, colegios, piscinas. Tampoco se transmite a través de la saliva, las lágrimas o el sudor, ni por picaduras de insectos o por el contacto con animales o animales domésticos, ¿no? ¿Qué síntomas produce? Bueno, algunos de los síntomas que produce son, pues en general las personas que contraen la infección lucen y se sienten sanas durante mucho tiempo. Pueden transcurrir 10 años o más hasta que el infectado por VIH manifieste síntomas e incluso mucho más tiempo en el caso de las personas que toman medicamentos antivirales. Por eso, pues es muy importante que las personas realicen pruebas del VIH periódicas, en especial si han tenido relaciones sexuales sin protección o compartido agujas. Las primeras 2 a 4 semanas después de contraer el VIH, puedes sentir algo de fiebre, dolor y malestar. Estos síntomas son síntomas similares a los de la gripa, pues son la primera reacción del cuerpo a la infección por el VIH. También algunos de los síntomas o señales del SIDA son las aftas, que es un revestimiento espesoso y blanco en la lengua o en la boca, dolor de garganta, infecciones graves por hongos, enfermedad pélvica inflamatoria crónica. También puedes tener infecciones graves recurrentes, cansancio persistente, mareos y aturdimiento. También dolores de cabeza, pérdida repentina de peso, formación de hematomas con más frecuencia, diarrea, fiebre o sudores nocturnos durante mucho tiempo. También las glándulas inflamadas o duras en la garganta, las axilas o la ingle. También episodios de tos seca,
y profunda, sensación de falta de aire, protuberancias en la piel o en la boca, sangrado en la boca, la nariz, el ano o la vagina. También pueden ser erupciones de la piel, adormecimiento de las manos o los pies, pérdida del control sobre los músculos y los reflejos, incapacidad de movimiento y pérdida de fuerza muscular. Pues, ¿cómo se sabe si uno tiene SIDA o VIH? Esto se sabe mediante análisis de sangre para detectar pues la presencia de anticuerpos frente al VIH en el organismo. Y en el siguiente video nos hablan un poco más sobre el origen del Día Mundial contra el SIDA, también cómo es que se transmite y la diferencia entre el VIH y el SIDA. Primero de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. El 1 de diciembre se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Fue el primer día dedicado a la salud en todo el mundo y la razón de elegir esa fecha es concretamente por razones de impacto mediático, al ser el primer día del mes de diciembre. En este día se hacen muchos actos de concientización, muchas personas salen a la calle con un lazo rojo, símbolo de la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia humana, SIDA por sus siglas en inglés. Grupos de personas se movilizan para recaudar fondos para la investigación y dar su apoyo y solidaridad a las personas con SIDA. Origen del Día contra el SIDA. La primera vez que se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA fue en 1988 y desde esa fecha, el virus ha matado a más de 25 millones de personas en todo el mundo, lo que supone una de las epidemias más destructivas de la historia. Este día se ha convertido en uno de los días de la salud más reconocidos y supone una oportunidad para recordar a las personas que han fallecido, crear conciencia y celebrar victorias como el acceso a servicios de prevención y tratamientos antirretrovirales. El lema para este 2020 es Solidaridad Mundial, Responsabilidad Compartida. Pero, ¿qué es el SIDA? El SIDA es una enfermedad causada por el VIH. Un virus que ataca de manera directa al sistema inmunológico, provocando, a la larga, que las personas presenten serios problemas de salud como infecciones, así como enfermedades graves como el cáncer y que puede terminar con la vida de quien lo padece. El SIDA se ha convertido en una verdadera pandemia mundial, que ha cobrado la vida de millones de personas, siendo el continente africano el que presenta mayor número de infectados. ¿Qué diferencia existe entre el VIH y el SIDA? Por lo general, las personas tienden a comparar y pensar que el VIH y SIDA son lo mismo, cuando en realidad no es así. El VIH es un virus que se transmite de persona a persona. Con el tiempo, el VIH destruye un tipo de célula importante del sistema inmunitario, denominado células CD4, que nos protegen de las infecciones. El SIDA es la enfermedad causada por el daño que el VIH produce en el sistema inmunitario. El SIDA es la última etapa de la infección por el VIH. Aunque es importante mencionar, no siempre los portadores de VIH terminan padeciendo de SIDA, ya que si el paciente es sometido a tiempo al debido tratamiento, esto puede coadyuvar a mantener el virus controlado y así evitar que se desencadene este último. ¿Cómo se contagia el VIH? Hay distintas maneras de contraerlo. Las personas se contagian a través del contacto sexual por medio de secreciones, ya sean vaginales, el semen, también cuando hay un contacto con la sangre y durante la lactancia materna. Si el cuerpo presenta heridas o cortes, es bastante probable que el virus entre en la sangre o cuando las personas son adictas a estupefacientes y comparten agujas o jeringas. Hasta marzo de este año, en nuestro país eran 187.873 personas que padecían esta enfermedad, pero se calcula que en todo el mundo hay 37 millones de personas que viven con VIH-Sida y una cuarta parte desconoce que tiene el virus. Por eso, es fundamental que la persona sepa que lo padece para que pueda recibir un tratamiento a tiempo, sobre todo ante la emergencia sanitaria que se vive actualmente por la COVID-19, ya que las personas que tienen VIH son pacientes de más alto riesgo, debido a que su sistema inmunológico es débil.
¿Cómo celebrar el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA? Informémonos más sobre este tema y hagamos conciencia y compartamos información valiosa sobre esta enfermedad. Ayuda a esta causa y si lo haces en redes sociales etiqueta bajo los hashtags Día Mundial contra el SIDA y Día contra el SIDA. Esta emisión de Punto Universitario, al igual que todas las anteriores, se hacen principalmente con colaboraciones que hacen estudiantes, maestros, investigadores y por supuesto compañeros del Centro de Radio y Televisión Universitario en el semanario Punto Universitario, que es publicado cada miércoles. Por cierto, les hacemos una atenta invitación a que participen, a que colaboren en este semanario con notas de opinión, recomendaciones literarias, recomendaciones cinematográficas, divulgación de la ciencia, comentarios sustentables, comentarios energéticos, entre muchos otros. ¿Cómo pueden participar? Bueno, enviando un correo a puntouniversitariowabs@gmail.com. Todo junto. Repito, puntouniversitariowabs@gmail.com. Y no olviden seguirlo en Facebook como Punto Universitario Suplemento WAPS. Así lo encuentran. Y bien, pasando a otro tema, un día para todos. Ese es el lema del el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra precisamente hoy, 3 de diciembre. Un día que, aunque se celebre hoy, no debemos de olvidar, debemos de tener siempre presente, sobre todo para promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todo el mundo. Porque evidentemente ninguna persona a ninguna persona le deben de faltar los recursos más básicos, como por ejemplo el acceso al transporte digno o el acceso a la información, en el caso de la discapacidad sensorial y así muchas otras situaciones que podríamos ir citando. Y bien, para escuchar la información completa sobre este día, sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, vamos a ver el siguiente video. Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida. En 2020, el lema de la campaña es Un día para todos, y se quiere hacer ver que la discapacidad forma parte de la condición humana, ya que todos, en algún momento de nuestras vidas, podemos experimentar una discapacidad temporal o permanente, y la sociedad tiene que estar preparada para ello. El lema de 2019 fue Empoderar a las personas con discapacidad. La Agenda 2030 se compromete a no dejar a nadie atrás, y para ello hay que garantizar su integración e igualdad. ¿Qué es la discapacidad? La discapacidad es un concepto complejo que evoluciona en el tiempo. Actualmente, gracias a la aportación del movimiento social de la discapacidad, se han superado las visiones centradas en las dificultades que experimentan las personas debido a su situación de salud. Estas visiones eran propias del denominado modelo biomédico rehabilitador. Actualmente, el concepto de discapacidad se basa en el modelo social, que pone el foco más bien en las barreras físicas y de actitud que restringen innecesariamente la participación plena y efectiva de las personas. Desde esta perspectiva, una persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa física o intelectual o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. ¿Por qué un día para la discapacidad? Las personas con discapacidad son la minoría más amplia en el mundo y suelen tener más dificultades que otros colectivos en todos los niveles, sobre todo en el acceso a la educación, al mercado laboral y dificultades económicas. Y ello se debe a la falta de recursos que les faciliten la vida, como acceso al transporte o acceso a la información, en caso de discapacidad sensorial. Todo ello unido a la discriminación social que a veces existe en su entorno,
y la falta de legislación adecuada hacen que la vida de las personas con discapacidad sea más difícil. Además, las personas con discapacidad son más vulnerables ante la violencia. Los niños discapacitados tienen 4 veces más posibilidades de ser víctimas de actos violentos, igual que los adultos con problemas mentales. La ignorancia es la causa de la discriminación que existe en torno a las personas con discapacidad, ya que está totalmente demostrado que una vez eliminadas las barreras y obstáculos a la integración de estas personas, pueden colaborar activa y productivamente en la sociedad. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 y firmada por 180 países, dice: la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales, y pide que las personas con discapacidad puedan llevar una vida independiente y participar de forma activa en el desarrollo de la sociedad. Solicita a los estados que tomen las medidas apropiadas para darles pleno acceso a la actividad cotidiana y eliminar todos los obstáculos a su integración. ¿Cómo celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad? Puedes crear conciencia sobre las diferentes capacidades que tenemos las personas, que realmente es lo que hay que valorar en una persona. Y por supuesto, trabajar por la integración y no discriminación de las personas con discapacidad. Si compartes contenidos en las redes sociales, puedes usar el hashtag Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Seguimos en Punto Universitario. Muchas gracias por continuar con nosotros durante todo el programa. ¿Sabías que el 2 de diciembre es el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud? Este día se conmemora cada 2 de diciembre para rendir homenaje a la fecha exacta de la Asamblea General de la ONU, firmarse el Convenio para la Reprensión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. Hoy en día se sigue luchando contra las formas modernas de esclavitud que no se ha podido erradicar en el mundo. Entonces, en el siguiente video les platicamos un poquito más sobre este Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Y en un momento regresamos con más de Punto Universitario. Cada 2 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud para rendir un homenaje a la fecha exacta en que la Asamblea General de la ONU firmase el Convenio de la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. No obstante, esta organización aún hoy en día sigue luchando contra las formas modernas de esclavitud que no se han podido erradicar del mundo. ¿Qué son las formas modernas de esclavitud? En palabras sencillas, se trata de aprovecharse de las necesidades económicas de las personas para hacerles firmar un contrato del cual nunca podrán liberarse, debido a que todas las condiciones les obligan legalmente a seguir realizando esta actividad sin ganar nunca su libertad. Este tipo de contratos no son para nada legales porque, aunque se encuentren redactados por los estándares comerciales de un país, violan derechos humanos que están por encima de cualquier forma contractual, lo que deja sin vigor este tipo de vínculo laboral. Pero para la mayoría de las personas que aceptan estos convenios y terminan atrapadas en una pesadilla que pareciera no tener fin, el temor a ser descubiertos en caso de inmigrantes ilegales, el temor que dañen a sus familias, extorsión o simplemente el temor a no recibir la recompensa prometida los hace mantenerse en el lugar y no luchar por su libertad. Entre las formas más comunes de esclavitud se encuentran trabajo forzoso. Aunque en un principio las palabras trabajo forzoso nos puedan recordar a un tipo de castigo en el sistema penitenciario de algunos países, en realidad muchas personas en el mundo son víctimas de este tipo de ardid laboral. Se estima que en el año 2016 aproximadamente 25 millones de personas trabajaron en algún momento de manera forzada, bien sea en el ámbito de la construcción, del empleo doméstico o en la producción industrial, además de personas que son explotadas sexualmente y los trabajos forzados impuestos por el Estado. Matrimonios forzados.
En Asia ocurre que muchas familias venden a sus hijas a cambio de una cuantiosa cantidad de dinero, sin importar si esta joven desea o no casarse. Pero también, algunas culturas del mundo permiten el matrimonio de hombres con niñas, lo cual es otro tipo de esclavitud, porque estas pequeñas deberán pasar a formar parte de la propia familia y se espera de ellas un conjunto de acciones no aptas para su edad y nivel mental. Trabajo infantil. No importa si esto se da por condiciones de necesidad dentro de una familia o por medio de la trata de blancas para la esclavitud moderna. Lo cierto es que emplear a un niño para exigirle una jornada mayor a un adulto y pagarle menos o simplemente no pagarle en absoluto es una de las formas de esclavitud modernas más extendidas en la actualidad. ¿Qué hacer para celebrar este día? Existen muchas acciones que puedes realizar para evitar que la esclavitud moderna siga existiendo. Algunas de ellas son sumarte a un movimiento u organización que luche por los derechos de los trabajadores, ayudar a crear materiales informativos que impidan que mayor cantidad de personas caigan presas de estos círculos de explotación, difundir mensajes que sirvan a la concientización de las personas por medio de las redes sociales y si lo haces, recuerda acompañarlo con el hashtag Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. El pasado 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, o también llamado Día Naranja. Es un día pues para crear conciencia, para reflexionar, para prevenir, pero sobre todo para actuar y evitar la violencia contra las mujeres y las niñas. En Punto Universitario, tanto en el semanario como en esta versión radio y en diversos programas de Radio WAPS abordamos este tema y hoy lo retomamos nuevamente pues para compartirles un poco sobre cuál es el objetivo de conmemorar este día que aunque fue el pasado 25 de noviembre debe estar siempre presente, sobre todo pues para evitar esta violencia que hay contra las mujeres. De hecho compartíamos en la emisión pasada pues algunas cifras sobre este tema que son bastante estremecedoras y que por supuesto no se debe seguir permitiendo. Les compartimos en esta ocasión pues cuál es el objetivo de conmemorar este día y también un breve poema sobre Elena Garro. Es una colaboración de Miriam Bautista. Vamos a ver este video y regresamos. Hashtag Día Naranja por Miriam Bautista. Hasta que las mujeres y las niñas que constituyen la mitad de la humanidad vivan sin miedo, sin violencia y sin inseguridad diaria, no podemos afirmar realmente que vivimos en un mundo justo y equitativo. Antonio Guterres, secretario general de la ONU. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este año 2020, el lema es Pinta el mundo de naranja, financiar, responder, prevenir, recopilar. La razón de este día es denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación, entendiendo por violencia contra la mujer todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como un resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad. En la Universidad Autónoma de Baja California Sur se realizan distintas investigaciones enfocadas a comprender el fenómeno de la violencia y a generar propuestas de cambio para mejorar la calidad de vida de las mujeres violentadas. Allá donde encontramos lo perdido, allá donde se va lo que se tuvo, allá donde los muertos están muertos y hay días en que renacen y repiten los actos anteriores a su muerte, allá donde lloradas lágrimas se vuelven a llorar sin llanto y en donde labios intangibles se buscan y se encuentran ya sin cuerpo, allá donde pronto somos niños y tenemos casa y en donde las ciudades son fotografías y sus monumentos residen en el aire y hay pedazos de jardines atados a unos ojos. Allá donde los árboles están en el vacío y donde hay amores y parientes mezclados con objetos familiares. Allá donde las fiestas suceden a los duelos, los nacimientos, a las muertes, los días de lluvia a los días de sol.
Allá, solitario, sin tiempo, sin infancia, cometa sin orígenes, extranjero al paisaje, paseándote entre extraños. Allá resides tú, donde reside la memoria. Elena Garro, París, 1951. Y bueno, ha sido todo por el programa de hoy. Gracias a las personas que nos sintonizaron a través de las diferentes plataformas. Fue un gusto estar con ustedes. En la voz se despide Brisa Mendoza. Muchas gracias a nuestra compañera Alba que estuvo en los controles y los invito a seguir disfrutando de la programación de Radio WAPS. Que tengan muy bonita tarde y nos vemos en la próxima emisión.